Hola a todos, bienvenidos a Tiempo de Esperanza en Mancha Centro Televisión. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que se enseña a lo largo de toda la Biblia y es muy importante, es el reino de Dios. Y para ello tenemos con nosotros a Evair Córdoba. Hola Evair, qué bien que estés de nuevo en el programa y que te pueda yo entrevistar. Hola Bertodes, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, pues la primera vez que te entrevisté, esta sería la segunda entrevista, nos hablaste de tu testimonio, de cómo conociste al Señor, el Evangelio y de cómo viniste de tu país de origen, Perú, a España, aquí a Alcázar de San Juan, a trabajar con la Iglesia Cristiana Evangélica. Pero esta vez nos vas a hablar de un tema, como yo he dicho, muy interesante, muy profundo, que es el reino de Dios. ¿Nos puedes decir en general qué es el reino de Dios? Claro que sí. El reino de Dios, como bien se puede inferir del término, hace referencia al gobierno que Dios tiene sobre todas las cosas, sobre todo el mundo, sobre todas las personas. Justamente un teólogo llamado Grant Goldworthy, él define el término reino de Dios de la siguiente manera, muy sencilla, pero nos permite entender muy bien a qué nos referimos. Él dice, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Entonces, con esta definición bastante sencilla, nos permite a nosotros entonces entender de qué se trata y de quién se trata. Entonces, esta idea del reino de Dios nos permite a nosotros entonces entender de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Y en las Escrituras se habla de estas cosas. A lo largo de las Escrituras, a lo largo del Antiguo Testamento, desde las primeras páginas de las Escrituras vemos a Dios gobernando. Cuando nos referimos al libro de Génesis, por ejemplo, en sus primeras páginas, hablamos de el inicio de la humanidad en Adán y Eva. Dios es el regente, Dios es el que gobierna y crea el mundo. Y Él, como gobernador y regente del universo, Él pasa esta administración a Adán y Eva para que ellos, como administradores de las cosas de Dios, lleven la gloria de Dios por todo el mundo. Y avanzando en la historia, vemos a la nación de Israel, que aún teniendo diferentes líderes, reyes, sacerdotes, profetas, vemos que Dios sigue siendo el rey sobre todos. Y todo el pueblo se dirige siempre a Dios como rey. Y aún más, no solamente sobre el pueblo de Dios, sino sobre toda la humanidad, Dios es el rey sobre todas las cosas. Y justamente en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, se lee de la siguiente manera, refiriéndonos a Dios como el Rey. Dice la Escritura en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, del versículo del 10 al 12. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que versículos como estos nos permiten entonces a nosotros entender el gobierno de Dios, el reino de Dios, no solamente sobre algunas cosas en particular o sobre su pueblo escogido, sino sobre todo el mundo. Muy bien, entonces, ¿qué características distinguen el reino de Dios de los gobiernos de este mundo? Sí, creo que es importante, la pregunta apunta muy bien y es necesario señalar estas diferencias, ¿no? Porque hablamos, como bien mencionaste, el reino de Dios, pero en el mundo vemos diferentes gobiernos, diferentes reinos. Es similar, es diferente, entonces ciertas características,
justamente por causa del programa no podemos mencionar exhaustivamente todos, pero ciertas características sí nos permiten entender de qué, cómo es que el reino de Dios es algo único y especial. En principio, parecería obvio, la primera mención es que el reino de Dios pertenece o viene de Dios, mientras que los reinos de este mundo está en las manos de las personas, del ser humano, de la criatura. Parecería obvio, como te digo, esta mención, pero es importante señalar. El reino de Dios tiene como origen el ser divino. El reino o los gobiernos de este mundo tienen como origen o naturaleza el ser humano, en el cual podemos ver reinos o gobiernos que perecen, reinos materiales, reinos que con el tiempo pues se corrompen, mientras que en el reino de Dios no es así. Por sus características podemos ver que este es un reino perfecto, este es un reino eterno, este es un reino justo. Entonces, esa primera característica es importante recalcar. Una segunda característica que también la Escritura nos enseña la encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 18, justamente cuando el Señor Jesucristo está enfrente de Pilato, está siendo enjuiciado, y Pilato va haciéndole varias preguntas sobre su inocencia, si debería o no ser juzgado de esa manera, y Jesucristo le dice una respuesta que llama mucho la atención a Pilato y también a nosotros. Él le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí se señala que el reino de Jesucristo, el cual viene a implantar en su primera venida, no es un reino material, no es un reino que se puede indicar, allí está, estos son, sino que es un reino espiritual. Ahora, otra de las características que también la Escritura nos señala es que no solamente de su origen, su naturaleza, sino también de quienes conforman parte de este reino. Y aquellos que conforman parte de este reino, dice la Escritura, que son nacidos de nuevo. Es una operación de Dios en el corazón de estas personas. Dice la Escritura, justamente en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 3, lo siguiente. Jesús hablando a un teólogo llamado Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y 2 versículos más adelante Jesús le vuelve a mencionar: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra característica de este reino es que aquellos que conforman este reino son nacidos por Dios. Dios ha transformado sus corazones para que crean en Jesucristo como Rey y para que se arrepientan de sus pecados. Y estas cosas llevan a estas personas a vivir con una ética diferente, con patrones de vida diferentes, con principios diferentes. Y el apóstol Pablo recalca esto o señala esto cuando dice en el en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios entonces no son cuestiones materiales o son cosas tangibles, sino que son virtudes elevadas que vienen del carácter de Dios, del corazón de Dios. Por esta razón es que estos creyentes, los que conforman parte de este reino, persiguen el vivir conforme a la justicia de Dios, el obrar de Dios. Y estas personas, dice la Escritura, que tienen paz. Es decir, al saber que Dios reina, yo tengo tranquilidad, aún como está el mundo, con las dificultades que encontramos en el mundo. Y esta paz que me da en Dios, al saber que Él es el que tiene el control de las cosas, me da gozo. ¿Por qué? Porque Él está del lado mío. Él está de mi parte, o yo estoy de parte del lado de este Rey. Entonces, estas son algunas de las características que nos permiten entender el reino de Dios y de los demás reinos en este mundo. Bien, pero la gente que nos esté viendo puede argumentar que no ven realmente que Dios esté gobernando este mundo, porque lo que vemos son pues que el mundo lo gobiernan
pues los diferentes dirigentes, los poderosos, vemos tantos conflictos, tantos problemas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Evaí? Sí, es verdad. Parecería que Dios está ausente o en todo caso Dios no existe y por lo tanto este gobierno lo llevan las personas. La experiencia nos puede enseñar esto, sin embargo, la Escritura nos guía en una dirección diferente. La palabra de Dios nos guía o nos señala algo diferente. Como ya mencionamos, desde las primeras páginas de las Escrituras, Dios es el que gobierna. Dios es el regente que dirige todas las cosas en este mundo. Y desde las Escrituras también se señala que Él finalmente llegará un día donde su reino se implantará en la tierra. Se llegará a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores a implantar de una manera, llamémoslo así, política, militar, para que todas las cosas anden conforme a los designios de Dios. Y Dios da diferentes señales, diferentes promesas a lo largo de las Escrituras. Y una de estas promesas justamente es al rey David, quien era el rey más amado de Israel. Ahora, permíteme hacer un paréntesis con lo que acabo de mencionar. Y es que el reino de Israel justamente es una sombra imperfecta del reino perfecto. Dios da esta administración a la nación de Israel para que implante este reino, pero como está en manos de los hombres, pues este reino es imperfecto. Y esto, de todas maneras, en la nación de Israel es una sombra imperfecta de aquello que Dios promete realizar. Y regresando a lo que mencioné del rey David, a él se le promete de que desde su linaje nacería uno que tendría un reino para siempre, por todas las edades. Y esto nos lleva justamente al cumplimiento de esta promesa hecha al rey David. En el Evangelio según Lucas, por ejemplo, podremos ver muchos versículos, pero en este se señala de manera clara el cumplimiento de lo que Dios había prometido al rey David. En el Evangelio según Lucas, el capítulo 1, versículo 30 en adelante, leemos lo siguiente. Justamente el ángel diciéndole a María, leo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, y aquí la promesa, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, Dios promete al rey David que llegará un día donde uno de su linaje tomará el reino prometido y finalmente inaugurará o comenzará este reino. Y se señala aquí en el Evangelio que es el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo comienza justamente su ministerio público, Él comienza diciendo las siguientes palabras. En el Evangelio según Marcos capítulo 1 versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, estos versículos nos señalan que Dios prometió que llegará un día donde finalmente implantaría su reino, y en la persona de Jesucristo se inaugura este reino prometido. Entonces, vemos a lo largo de las Escrituras que Dios gobierna, vemos a lo largo de las Escrituras que Dios promete una y otra vez, y Dios promete que llegará este rey, y llega finalmente este rey, Jesucristo. Y la evidencia de que Él está reinando y de que los poderes del reino de Dios están en la tierra son las diferentes señales que Jesucristo hace. Milagros a diferentes personas, sanaciones, expulsión de demonios, Jesucristo caminando sobre el mar, calmando las tempestades, haciendo diferentes señales para decir el reino de Dios se ha acercado. Ahí están las evidencias. Ahora, este reino de Dios continúa al día de hoy, transformando los corazones y la vida de millones de personas en el mundo. Y vemos en la sociedad también tal impacto del reino de Dios que ha influenciado
nuestra sociedad, ha influenciado y ha direccionado por dónde camina nuestra sociedad al día de hoy. Dios entonces no ha dejado de gobernar, Dios no ha dejado de reinar, más bien este reino se ha inaugurado con Jesucristo, pero espera su consumación en su segunda venida. Por eso hablamos, y la Escritura habla de la primera venida y de la segunda, donde hay una marcada diferencia también. En su primera venida se inaugura este reino y en su segunda venida se consumará finalmente este reino. Entonces, Dios siempre ha gobernado, solo que Él tiene sus tiempos. Dios no corre como nosotros, no se mueve como nosotros de una manera apresurada. Dios tiene paciencia y ordena todas las cosas a través del tiempo, y a través del tiempo Él va agregando ciertas cosas hasta que finalmente se dé la consumación en la segunda venida de Jesucristo. Evair, nos has dicho que Dios gobierna este mundo, Él es el Rey, pero aún su reino no ha sido consumado. ¿Qué falta para que el reino de Dios se instaure definitivamente en este mundo? ¿Nos podías ampliar un poquito esto que ya has sugerido con anterioridad? Sí, es verdad. La Escritura enseña que el reino de Dios en la persona de Jesucristo aún no se ha consumado. Espera justamente lo que señalamos, la segunda venida de Jesucristo. En su primera venida, como ya también referimos al texto de Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesucristo señala que el cumplimiento de las promesas de Dios finalmente habían llegado en su persona. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él dice entonces que Dios había prometido, y todas esas promesas ahora, o parcialmente de todas estas promesas, se están cumpliendo en la persona del Señor Jesucristo. Entonces ¿qué espera? La segunda venida de Jesucristo. Mientras tanto, el reino de Dios va operando en la vida y en el mundo, va transformando el corazón de las personas. En su primera venida, Jesucristo señala: es necesario que yo muera, que yo vaya a la cruz y muera, y que resucite al tercer día como señal de victoria sobre el pecado. Entonces, su primera venida era necesaria para que Él nos librase justamente de la culpa del pecado, del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. Entonces, mientras esperamos su segunda venida, lo cual nos apunta a la consumación de este reino, el reino de Dios va operando mientras tanto en el corazón de estas personas, por el poder de su palabra, por el poder del Santo Espíritu en la vida de todas estas personas. Entonces, espera su consumación, sí. No obstante, no significa esto que Dios está ausente. Y su primera venida, como también señalamos, era para ello, para que Él muriese por el pecado, lo cual era lo más importante para nosotros. No que se nos dé una vida buena, material, que se nos libre de nuestros enemigos, nuestros problemas. No, el principal problema por lo cual vino Jesucristo por primera vez era justamente eso, librarnos del pecado. Y nuestra esperanza nos lleva a mirar justamente eso, a su segunda venida. Entonces, Evair, parece que el creyente vive en dos realidades paralelas que se contraponen. ¿Cómo podemos entender, según tú nos has explicado y vemos tantas referencias, pero cómo podemos entender qué es lo que significa que el creyente, que la persona que cree en Cristo viva en esa realidad de que Dios está gobernando, pero que aún no gobierna del todo? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos abrazarlo? Sí, es verdad. Dios gobierna. Eso es lo que enseña la Escritura. El reino de Dios se ha acercado y está aquí. Pero no gobierna del todo. Por eso hablamos de su consumación o la espera de la segunda venida de Jesucristo. Lo que significa para nosotros es que aunque nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que aunque nos arrepintamos de nuestros pecados y esperemos aquel día cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, significa que no todos nuestros problemas desaparecerán.
no significa que ya que estoy confiando en Jesucristo, voy a vivir de una vida sin problemas, sin peligro, porque Dios es el que reina. Dios es mi Padre y por lo tanto voy a vivir mi vida sin ninguna de estas cosas. No significa esto. Todavía, mientras esperemos la segunda venida, todavía enfrentaremos muchos problemas de lo que vemos en este mundo. Falta de trabajo, problemas en el hogar, o problemas físicos, problemas mentales, problemas psicológicos. Todas estas cosas las enfrentaremos en mayor o menor medida, cada uno según lo que Dios disponga. Miremos a modo de analogía la primera y la segunda venida, tal como enseña la Escritura. La primera venida de Jesucristo, cuando Él decidió venir, entrar en este mundo, el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, Él decidió enfrentarse a las debilidades que el ser humano enfrenta. Vemos que Él llora, vemos que Él sufre, vemos que Él pasa hambre, vemos que Él pasa sueño, y en esa vulnerabilidad es que Él permite, habiendo adoptado la naturaleza humana, ser llevado a la cruz, que lo azoten, que lo escupan, que lo traten mal, que lo abofeten y sea colgado en la cruz. Pero Él es Dios, pero habiendo adoptado esa naturaleza humana, Él es expuesto a todas estas cosas. Pero enseña la Escritura que en su segunda venida Él estará ajeno a toda esa debilidad que vemos en la primera venida. Él estará ajeno a todo el pecado y al sufrimiento al cual Él estuvo expuesto en su naturaleza humana. Así el ser humano, así el creyente que confía en Jesucristo. En esta primera etapa, nosotros, confiando en Dios, todavía enfrentaremos todas estas cosas para que Dios vaya transformando en nuestras vidas el ser conformados a la imagen de Jesucristo, igual que Jesucristo en su primera etapa, en su primera venida. Enfrentaremos todas estas cosas, aún con el poder de Dios, transformando nuestras vidas, transformando nuestras familias, transformando nuestros corazones, pero manteniendo siempre nuestra esperanza. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, estaremos ajenos a todas estas cosas, a todos estos sufrimientos. Dice la Escritura que Él secará nuestras lágrimas, que Él apartará de nosotros el dolor y el sufrimiento. Pero mientras tanto, todavía hemos de pasar por esas cosas a modo de la vida del Señor Jesucristo. Esperamos aquel día de gloria. Mientras tanto, abrazaremos nuestra esperanza llena de gozo, lleno de alegría, lleno de paz y viviendo en justicia, tal como lo enseña el apóstol Pablo, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Evairi, para ir concluyendo, si quieres dejarnos alguna otra reflexión, aunque ya con lo que nos has dejado ya podemos pensar y reflexionar, pero si quieres dejarnos algún otro comentario al respecto sobre el reino de Dios, pues adelante. Sí, me gustaría terminar justamente con uno de los versículos que cité, en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. El Señor Jesucristo, cuando inaugura su reino, Él dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y a continuación da dos implicaciones a causa de que el reino de Dios había inaugurado. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. El rey ya había llegado, Dios había cumplido su palabra. El reino de Dios al día de hoy sigue operando y el rey sigue manifestándose al día de hoy por su Santo Espíritu en la vida de todas las personas. Entonces, por cuanto el reino de Dios se ha acercado a nosotros, a los seres humanos, ¿qué debemos hacer frente a la idea, frente a la verdad de que el rey está reinando? Debemos de poner nuestras armas de rebeldía contra nuestro Creador, contra nuestro Señor y Rey. Por eso Jesucristo dice: arrepentíos, apártense del pecado y crean en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que exhortaría a todos nuestros televidentes que consideren esto. Dios está reinando, Jesucristo está reinando y aguarda su segunda venida, pero no está ausente, sigue obrando. Por lo tanto, debemos creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar que Él está reinando y esperar aquel día de gloria. Mientras tanto, descansemos en Él, sigamos la justicia, la paz y el gozo que Él nos enseña en su palabra.
Eso diría a todos nuestros televidentes para finalizar este tiempo. Pues gracias, Evair, por explicarnos y por hablarnos acerca del reino de Dios y aclararnos lo que es, que creo que hemos salido muy enriquecidos y yo la primera. Muchísimas gracias. Bueno, queridas amigas y amigos, os animamos a que, como habéis visto, vayáis a las Escrituras, a que sigáis profundizando en el tema del reino de Dios y en todos los temas que hemos estado tratando a lo largo de esta temporada de Tiempo de Esperanza que finalizamos ahora. Os deseamos también un feliz verano, que es un tiempo que podemos aprovechar para leer las Escrituras. Os animamos a ello, a que vayáis directamente a las Escrituras, es un privilegio. Si no tenéis la palabra de Dios, aquí en la Iglesia os la podemos proporcionar. Sabéis que estamos en la Avenida de la Constitución, enfrente del Hospital La Mancha Centro. Os invitamos a nuestras reuniones principales los domingos a las 11:30 de la mañana con una escuela bíblica para niños y a las 7 de la tarde. La Iglesia Evangélica no es una entidad privada, está abierta a todo el mundo. Si queréis también más información sobre las actividades que realizamos, podéis consultar nuestra página web, iglesiadealcázar.es. Y si queréis mirar algunos de los programas que hemos subido al blog, pues podéis mirar tiempodesperanzatv.blogspot.com.es. Os dejamos un teléfono de contacto también, el 926 55 03 86. Y sin más, pues daros muchísimas gracias por apoyarnos, por estar con nosotros y, como decía, nos vemos en la próxima temporada de Tiempo de Esperanza.